Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga bien muchote. Gracias a Dios, sí. Hoy tenemos un estudio bien bonito y es en Gálatas, en el capítulo 4 y vamos a ver el 21 al 23. Y está bonito porque hay una cosa que es muy interesante y tenemos que como ponernos a hacer hincapié, hacer énfasis en este versículo, en el primer versículo, que es el 21, es del 21 al 23. Entonces el 21 es el que tiene más carne, es el que tiene más juguito. Los otros dos, digamos que complementan el versículo 21. Vamos a ver qué el Señor nos dice. Primero déjame de una vez quitar lo que es el resumen. Ah, Déjeme le digo otra cosita. Estamos muy contentos de haber regresado de Israel. Me la pasé bien a gusto. Fue una experiencia muy hermosa. Aunque de repente haya encontrado cosas que no se ven como la Biblia dice, no por otra cosa, sino que porque esa ciudad ha sido tan golpeada por la vida, ha sido pateada, el guía que nos llevaba dijo que por mínimo unas 15 veces ha sido destruida y construida otra vez. Entonces imagínate ¿qué queda? ¿No? O sea, si nomás lo destruyen. Digamos que hace 200 años aquí en Murrieta no había absolutamente nada, 200 años. O sea, 2000 años, hace 2000 años, o sea, ¿qué puede quedar, no? Lo que queda son unas cuantas ruinas por ahí, pero yo creo que Dios quiere que así suceda. La ciudad quedó debajo de otra ciudad y debajo de otra ciudad y en realidad no quedó más que algunas ruinas y digamos que tienes que excavar y encontrar qué pasó allá hace 2000 años y ver un montón de piedras o lo que sea y imaginarte que aquí pasaron las cosas, lo cual es bueno. Yo creo que Dios hizo esto porque Dios no quiere que, así como Dios quitó el cuerpo de Moisés en un tiempo para que no fueran a tocarlo y a tener milagros, así Dios mismo hizo esto para que la gente no vaya, digamos que a la tumba donde Jesús resucitó y luego quieran resucitar a alguien más o tocarle ahí para que te sanes o algo así. Entonces, obviamente que Dios no quiere eso y es muy bueno saberlo porque ahora vas con lo que tú sabes de tu fe y caminas en esos lugares en donde sí sabes que Jesús estuvo, de dónde viajó, a dónde, qué hizo aquí, qué hizo allá. Entonces sientes que realmente es como la Biblia dice y no como se ve las cosas. O sea, ahora sabes eso, pero yo creo que es más bueno entender que la Biblia nos relata una historia, nos relata el suceso de que Jesús regresó, perdón, de que Jesús vino ese día y dónde estuvo el tiempo que duró de un lugar a otro. Como yo estaba, digamos que, pensando mucho en eso, la Biblia de repente es clara, pero no sabemos cuánto tiempo pasó, digamos, Jesús de donde él era, de Nazaret, y luego llegar a Belén, o después de Belén hasta Jerusalén. Son como, nomás de Belén a Jerusalén son como casi 2 horas en camión. Entonces imagínate cuánto tiempo vas a durar caminando y luego de ir, perdón, gracias, mijo, ir de pueblo en pueblo. Fueron meses que duró Jesús y obviamente es lo que vemos en la Biblia, que llegó a esta ciudad y que llegó a esta otra, y que llegó con sus discípulos acá y hizo todo esto. Pero te das cuenta pues de eso cuando lo estás viendo y ves los caminos. Eso no cambió, la topografía, los montes, los valles, eso no cambia. Y eso es muy hermoso de ver. Eso es lo que Jesús vio, sí, las estrellas, cómo se ven. Yo me fijaba, hasta la neblina estaba interesado, porque eso no cambia, pues, ¿verdad? Es algo que está allí, cómo se ve en el monte, en el mar de Galilea, en donde Jesús caminó. Se tiene que ver igual como antes, pues. Está el monte, luego están los cerros, en donde digamos que está el valle así, donde está Jordania por un lado y para allá es Jerusalén. Y luego hay como un pasaje donde pasa, un pasadizo donde pasa el río Jordán. Y tiene que haberse ido por ahí, pues, porque ahí está el Jordán y luego llegó a Jerusalén para aquel lado. Entonces, esas cosas son las que te llenan de, aquí, seguramente, o sea, ya sabes que ahí estaba, pero seguramente por aquí pasó, ¿verdad? Y eso es lo que hace que ese lugar sea mágico, o sea, algo es bien impresionante. Cuando te dicen, aquí nació, y luego ves que no está el pesebre, sino que es una cueva que tienes que bajar 2 pisos, o aquí murió y es un cuartito hecho por los hombres, no es una piedra. No son esos lugares.
Es lo que sabes que pasó, que sabes y que tienes en tu mente, como la Biblia te lo dice. Eso es lo bonito. Y yo lo disfruté cada día a lo máximo. Una de las cosas que también disfruté es ver, en la Biblia nos habla así, tenemos que orar por Israel, tenemos que pedirle a Dios que los salve, que les abra sus ojos y todo esto. Pero es bien bonito ver esto. Ve. La Biblia habla de un pueblo rebelde, los judíos. Un pueblo que dice que va a seguir a Dios y luego no lo sigue. Y tienen ídolos y son idólatras y son rebeldes y hacen lo que les da su gana y todo esto. Y luego vas a Jerusalén y te encuentras con un pueblo rebelde. Un pueblo que conoce que pasaron las cosas aquí, que todo esto, pero que hacen lo que les da su gana. Lo cual es el pueblo que Dios dice, pues. Es el pueblo que Dios nos enseña en la Biblia. Si Dios no lo eligió porque era el más santo de todos los pueblos, dice que era el más pequeño de todos los pueblos. El más insignificante es más, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vas y ves a todos esos judíos, muchos de ellos no creen en nada, otros creen bien mucho, también son bien religiosos. Ese es el pueblo que Dios eligió. Y cuando los ves, te das cuenta que tú tienes chance, porque somos iguales. Y eso es súper hermoso y eso es súper maravilloso, porque esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad y eso es muy bueno, porque así ya no tenemos que oír que nos diga qué. O que nos echan mentiras. Allá. Yo me acuerdo cuando yo iba a venir para Estados Unidos y me decían, en Estados Unidos es todo azul, azul, azul. Y todas las calles empavimentadas, empavimentadas. Y llegamos y vivíamos en un rancho que no había pavimento y un montón de alacranes y víboras. Y no había dólares para barrer, teníamos que trabajar. ¿Verdad? Pero cuando lo ves, cambian las cosas, pues. Y eso los paso al costo. No, lo menos que yo quisiera es que alguien se desanimara y que dijera, no, al contrario, eso es bueno. Ver al pueblo judío como Dios lo revela en la Biblia es maravilloso. Si no, vamos a ir a ver a todos los judíos orando en la cruz, porque nunca lo han hecho. Jesús es un judío y él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Sí, es simplemente precioso ver las cosas que la Biblia dice en la vida real. Eso es maravilloso, porque ahora sabes que Jesús va a regresar y va a tratar con su pueblo. Si fuera de otro modo, como va a decir, pero ¿qué va a tratar si todos son bien buenos? No. 7 años de gran tribulación para tratar con los judíos, con la nación. Tenemos que orar por ellos, hermanos. Tenemos que orar. Todos los días en tu oración tiene que estar el pueblo de Israel. Amén. Bueno, entonces nos vamos a la Biblia. Voy a quitar el resumen de medio. Resumen de los versículos 19 y 20. Déjame se los leo. Es 19 y 20 de Gálatas. Decía o dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que para ese versículo me encantó, me llena a mí de gozo al oírlo, porque ese es el propósito de Pablo, que con el evangelio vuelvan a nacer, sean personas ahora llenos de Cristo. Dice en el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eso es porque no entendieron nada del evangelio. Ahora querían meterse a la ley, eso es lo que querían, seguir las reglas de los judaizantes, que eran judíos convertidos a cristianos, que le estaban diciendo cosas que no eran, si no estaban basados en la gracia, estaban basados en las obras, en cumplir. Pablo dice, estoy perplejo, ustedes ya conocían la gracia. Pues aquí como resumen, Pablo quiere que los gálatas sepan que es por amor que les predica el evangelio, lo cual significa para Pablo darles vida. Por eso es que dice sobre dolores de parto cuando está predicando el evangelio. Y parece ser tan duro como un parto, que habla de lo duro que es, pero también habla del amor, porque una persona una mujer, yo nunca he tenido un parto, pero una mujer cuando tiene un parto tiene tanto dolor, pero tiene tanto gozo porque va a tener a su niño, ¿verdad que sí? Y Pablo dice, eso es lo que siento, porque quiero que ustedes nazcan de nuevo. Creo, puse acá, pero con una actitud, con la actitud que ellos tienen. A Pablo lo tienen perplejo, lo tienen asustado, confundido, porque tienen ahora a Jesús que les puede dar el nuevo nacimiento, pero quieren escoger cumplir con las leyes para llegar a ser salvos, lo cual es un error. Nadie podemos hacer eso. Pablo está confundido. Y de ahí para adelante comienza este versículo que vamos a estudiar ahora, que Pablo está buscando una forma de decirles a ellos que ellos están gerrados al hacerle caso a los gerrados judaizantes
que quieren que cumplan, que quieren cumplir con la ley, que quieren ser circuncidados, quieren cumplir con las reglas de los líderes, sí, y el pueblo de los Gálatas está considerando más el empezar a cumplir que recibir la gracia. Entonces eso a Pablo lo tiene como sacado de onda, y nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que mirar el cuadro completo y decir, porque miren, ahora que fui a Israel, eso se ve. Sí, hay tanta gente alrededor del lugar en donde yo sentí más controversia, donde yo sentí más dolor en mi alma en el verlo, fue en la tumba de Jesús. La tumba de Jesús está rodeada hay como áreas, como pedacitos así, de muchos cristianos que tienen diferente forma de ver. No la Biblia, ¿sí? Pero las interpretaciones de la Biblia. Y esas personas, todos están adorando y creyendo que si tienen un pedacito, entonces ellos son los dueños de ese pedacito y hacen rituales y hacen ceremonias, diferente que el pedacito que sigue, que el pedacito que sigue. Son 7 grupos que dan 7 vueltas a 1 hora del día cantando la misma canción para saber que están en acuerdo, de que están en desacuerdo. Cada uno tiene su lugar. Les digo todo esto porque nosotros, los seguidores de Jesús, que no tenemos nuestra fe basada en Capilla Calvario o en bautistas o en pentecostales o en ser judío o lo que sea, pero nosotros, no sé si usted sepa o se sienta de esa forma, pero tiene que ser. Nosotros somos seguidores de Jesús por la verdad de la Biblia. ¿Está bien? No podemos ser diferente que eso. Entonces, para ser personas que siguen a Jesús de acuerdo a la verdad, tenemos que ser personas bíblicas, personas que tienen la verdad como la base de su fe, porque eso mata todas las demás ceremonias y todos los ritos. Y yo de repente me sentí menos, y me gustó mucho, se los prometo, porque alguien me criticó. Porque el guía estaba diciendo, acá están los religiosos, acá están los que no son religiosos. Acá están los ortodoxos, ¿verdad? Que toman lo que ellos creen súper en serio, ¿sí? Y guardan el sábado, que es el Shabbat, que le llaman, ¿verdad? Y no quieren comer carne de puerco y no quieren comer esto. ¿Verdad? Y de repente él estaba como diciendo que esos estaban mal, pues. Muchos judíos ortodoxos no trabajan en nada, más se la pasan orando, ¿verdad? Y haciendo los rituales y guardando todas las cosas. Entonces al pueblo no les gustan esos, porque esos se mantienen de los impuestos de la demás gente, el gobierno los mantiene, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es de que nosotros, los que creemos en la Biblia, no somos así. No queremos ser religiosos, no queremos vivir de acuerdo a reglas y regulaciones que nos quiten de comer la carne y que nos haga ponernos un gorrito y dejarnos unos churritos aquí. No queremos eso, no queremos los ritos. La Biblia dice que nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud de las reglas humanas. Sí, no hemos sido liberados de la obediencia a la Biblia. ¿Se entiende eso? Pablo dijo que él era esclavo voluntario. Esto es, nadie me obliga a servir. Alguien ahí en el grupito que íbamos, no los que fuimos nosotros de aquí, pero estábamos en un grupo más grande. Y en este grupo estaban una familia, una pareja de doctores de Perú. Y ellos eran ateos. Y el Señor me dijo, siento lástima por ti. Porque... Le digo, siento lástima por ti. Digo, porque estás esclavizado al libro, ¿verdad? Y volteé y le dije, muchas gracias por tu halago. Porque no pensé que se me notara tanto. Se los prometo que no hay una cosa más preciosa que alguien vea eso en ti. Porque Pablo dijo, yo soy un doulos. Esto es, yo soy esclavo, no porque alguien me dominó a fuerzas, pero porque yo me entregué a eso. Si yo me entrego a servir a Dios. Y si alguien te lo nota, wow, es realmente una palomita como se hace en kinder, una estrellita que te ponen. Sí, y eso es lo que queremos hacer, ser personas que viven de acuerdo al libro que es la Biblia, que es la carta de amor que Dios te envía para que sepas que te ama, pues. Y ahora Jesús dijo, el que me ama, vive como yo digo. Cumple mis mandamientos. Y esos mandamientos no son gravosos porque los haces con gozo, pues. Jesús fue a morir por nosotros porque le ganó el gozo en vez del temor.
Entonces, si nosotros somos como Jesús, somos cristianos, no basado en... Nadie vamos a ir al cielo porque nos dejemos crecer aquí los pelitos, aunque se ven chidos, ¿verdad? Pero no te llevan al cielo. Si alguien se los quiere dejar, está bien, ¿verdad? Pero yo pensé, pero no van con mi personalidad. No te van a llevar al cielo. En el aeropuerto había varias personas que a tal hora podías ver en aquellos aeropuertos, porque está lleno de musulmanes que sacan su alfombrita o su cojín, lo echan en el suelo y empiezan a orar, todos a una dirección. No los va a llevar al cielo. Esos rituales y esas cosas que aparentan ser buenas, ahí les va, Romanos 10:2. El 1 dice que oremos por Israel. El 2 dice Pablo, porque Israel tiene celo por Dios, pero no de acuerdo a ciencia. Esto es, aman a Dios, pero no de acuerdo a la Biblia. Aman a Dios de acuerdo a su sentir, a su pensamiento sin la Biblia. Y eso no vale. Eso no vale. No puedes seguir a Dios de acuerdo a las reglas. ¿Se fijan en esto? Si yo les impongo, les obligo, nadie entra a esa puerta si no... no sé, si yo impongo una regla para seguir a Dios, no vale. Las reglas no valen. La sujeción a los mandamientos de las iglesias no te dan salvación. Los líderes no son Dios. Ningún líder. Pero la Biblia te dice cómo. Y es súper sencillo. Ya déjenme entrar. Entro al estudio porque aquí nos van a hallar. Introducción. Introducción. A los versículos 21 y 23. Déjenme se los leo porque luego no vamos a saber de qué estoy diciendo. Es Gálatas 4, 21 y 23. Es el estudio de hoy. Voy a tratar de ir bien rapidísimo. Voy a mover los labios rápido. Del 21 al 23. Dice en el versículo 21. Le dice pues a los Gálatas: decidme los que queréis estar bajo la ley. O sea, como dice, a ver, explíquenme por qué quieren estar bajo la ley. Y luego les pregunta: ¿no habéis oído la ley? Esto es, ustedes quieren estar bajo el yugo de la ley, pero ¿la conocen? Eso es lo que le está diciendo. ¿La conocen? ¿Saben qué dice? Lo dice en el 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dice en el 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Y esto explica todo lo que estoy diciendo, se los prometo. Para entender la ley, déjenme, les voy a leer unos versículos y bien rapidísimo en Éxodo, que es en donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Cuando termina de dárselos, Moisés está en el monte del Sinaí, ¿sí? Y este monte está hirviendo, está en fuego, hay humo saliendo, yo no entiendo qué es eso, ese sonido de la bocina. Seguramente era un cuerno que no sabemos de dónde salía y se oía o alguna, pero dice que subía de nivel este cuerno. El monte estaba temblando, un monte grandísimo, estaba humeando y había rayos y centellas. Y es que Dios estaba hablando y Moisés estaba escuchando los 10 mandamientos que Dios le estaba dando. O sea, Dios le dice a los judíos: conocen pues la ley, y esto es, conocen la santidad que la ley requiere. ¿Sí? El poder de Dios que Dios usa para dar los mandamientos, su carácter santo, lo cual, de acuerdo a Pablo, es maldición para el hombre vivir de acuerdo a la ley, porque si tú fallas en un mandamiento, entonces eres maldito. Entonces nadie puede cumplir los 10 mandamientos, lo cual Pablo dice: me encuentro en maldición porque no puedo cumplir con todos los mandamientos. ¿Se entiende eso? Los mandamientos son santos, son buenos, es lo que Dios quiere, es la forma que Dios es, pero para los hombres es imposible cumplirlos. Y la Biblia dice: si no los cumples, entonces eres maldito. Si no cumples uno. Entonces, ¿por qué es tan santo? Pues entonces no podemos basar nuestra salvación en cumplir los mandamientos, porque vamos a quedar en maldición. Tenemos que basar nuestra salvación no en los mandamientos, pero en la gracia de Dios. Es la única forma de salvación que hay. Por eso Pablo les pregunta: ¿han oído? ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley? Como ahorita muchos judíos, y hay, digamos que chispitas de gente que quiere vivir la ley, lo cual es una locura. Los adventistas, que llaman, sí, los adventistas, los Seventh Day Adventists, ellos quieren cumplir con la ley, lo cual es una locura, les prometo. Dice aquí que si tú quieres hacer eso y basas tu salvación en eso, te quedas en maldición, porque si fallas en uno,
quedas en maldición, quedas en muerte. No estás aprovechando la gracia de Dios. Pablo les dice otra vez, ustedes que quieren cumplir con la ley, que no han leído lo que dice la ley, mira lo que dice en el versículo 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínate. Y luego nos vamos a ir aquí mismo, en este mismo punto, en Hebreos 12. Voy a leer solamente del versículo 18, que es en el Nuevo Testamento, que están hablando de ese mismo momento. Es Hebreos 12, versículos 18 al 20, al 21. Dice, porque no, dice la Biblia, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Eso es lo que estaba pasando en el monte del Sinaí. Dice en el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, esto es la de Dios, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Sí, ese es el problema. Lo que se ordena en la ley es incumplible para el ser humano. Los hombres dijeron, Moisés, por favor, ya no nos digas nada, que Dios ya no nos hable, tú dinos. Porque lo que se decía es de los mandamientos es una clase de juicio. Si no los cumples, entonces te vas al infierno. Sí, y los mandamientos nos enseñan lo pecador que somos, nos encueran delante de Dios, si se puede decir esa forma, sí, porque nos ponen ahí, Dios ya no nos ve lo que decimos, estamos enfrente de Él con el pecado que somos. Sí, dice en el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Dice en el 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés. Los demás del pueblo estaban desmayados. Por eso Pablo dice, ustedes quieren cumplir con la ley. ¿Han oído acerca de eso? Si la ley es súper santa, no podemos decir, estas gentes que quieren, como muchos judíos y como muchos judíos mesiánicos y como muchas personas que quieren cumplir con la ley, los ritos de la ley, las dietas de la ley, sí, se están quedando sin salvación, están rechazando la gracia de Dios. Están rechazando la salvación que sí puedes tener por una salvación que no puedes lograr. ¿Se entiende eso? Eso es lo que está diciendo Pablo. Volvamos a Gálatas y ahora sí me voy más rapidito. Padre gloriosísimo, ayúdanos a entender esto. Dirígenos, fortalécenos para que este estudio, Señor, sea uno que llegue a nuestros corazones y que nos haga producir el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer el versículo 21 de Gálatas 4. Dice, decidme los que creéis que decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora pues acá hay muchos aún hoy día que dicen preferir cumplir con la ley, como ya mencioné, por alguna razón extraña. Porque el cielo Dios lo regala a todo aquel que crea en Jesús. Dios no anda buscando al más santo y bueno para salvarlo. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Dios no está buscando al perfecto, porque entonces no va a encontrarse ninguno. Porque si Dios le diera el cielo a quien llegara a merecerlo, díganme ustedes cuál sería la razón. Si Dios estuviera buscando al perfecto para darle el cielo, al que lo merezca, entonces, pues, ¿cuál sería la razón por la cual Dios encarnó su palabra y luego dejó que lo crucificaran? Entonces todo desde su venida, su sufrimiento, muerte, la cruz y hasta su resurrección sería en vano. Porque si alguien pudiera merecerse el cielo sin Jesús, entonces, ¿para qué haría todo esto? El que esté creyendo que puede ser salvo por cumplir, está rechazando a Dios. Es tan grave, es tan importante, y no es algo leve. Me atrevo a mencionar a estas personas, los adventistas, lo cual no quiero hacer, sí, porque están bien gerrados, pues, porque quieren cumplir con la ley aún ahorita y están rechazando la gracia de Dios. Sí, Dios va a tratar con Israel. Ya dijimos, es su pueblo. Dios, a pesar de todo lo que Israel ha hecho, Dios no los ha desechado.
seguramente tampoco va a rechazar a los adventistas que se quieren arrepentir o a otras personas que quieran cumplir con la ley y que se quieren arrepentir. Dios es bueno y ahí nos va mostrando su amor. Pero de antemano sabemos que no es cumplir, pues, lo que te va a dar el cielo. Tenemos que entender esto, nosotros, y tener una respuesta para cuando alguien no se vea más santo que nosotros y decirle, no es el camino al cielo. Tenemos que ser santos, porque Dios es santo y los hijos de Dios tienen que vivir, tenemos que vivir como los hijos de Dios viven, no para llegar al cielo, con mucha más razón que los otros, porque del cielo somos, porque le pertenecemos a Dios. Tenemos que vivir en santidad. ¿Se entiende eso? Nosotros tenemos que ser más santos que nadie porque somos hijos de Dios, no para llegar a ser hijos de Dios. Eso no. Y eso, hermanos, es exactamente lo que los legalistas hacen. Es como que se burlan de Jesús al decir, no nos importa lo que tú hiciste, mira qué santos somos. Cualquier persona de ese tiempo o de esos días que están buscando ganar el cielo por esfuerzo humano o por cumplir los mandamientos, sean los 10 o los mandamientos de sus iglesias, se están alejando de Dios, porque son ciegos, sordos al camino que Dios ya nos dio, que es el evangelio, así de sencillo y así de claro. Si ya Dios dijo una forma de salvación, no busques otros caminos, porque estás rechazando el que ya Dios te puso ahí está la puerta, no tienes que meterte por las ventanas o por la puerta de atrás. ¿Para qué? Si está una puerta abierta para todo aquel que crea, hay una forma y es gratis. No tienes que hacer nada, nomás creer. Y a la puerta está abierta para todo aquel que crea. En Gálatas 3, del 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice la Biblia, están bajo maldición. ¿Sí? Lo oyeron de mí hace ratito y dijeron, ¿a poco el pastor sabe eso? Pero aquí dice eso. El que está bajo la ley está bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá, o el justo por la fe vivirá. El justo, el que llegue a ser justo es por fe, no por cumplir. Nadie es justo por cumplir o por hacer. El justo por la fe vivirá. La única forma de salvación que hay, que eres justificado, que Dios quita tu pecado y no lo ve más, es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe vivirá, no hay otra. La salvación es por fe en Jesús, por la gracia de Dios. En Gálatas 2:21 dice, no desecho, dice Pablo, y ojalá y que usted y yo digamos lo mismo, y cuando nos encontremos con una persona que no está en la fe, y que está revolviendo tal vez todas las cosas pensando que por cumplir va a ir al cielo, ese está rechazando la gracia de Dios. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, esto es por cumplir, por reglas, por mandamientos humanos, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice la Biblia. Fue en vano su sacrificio, rechazamos su muerte, nos reímos, nos burlamos de lo que Él hizo. Si estamos buscando salvación en otra cosa que no sea en el sacrificio de Jesús, estamos burlándonos de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a declarar la ley mala. Pues Pablo explica, entonces vamos a decir que la ley es mala, es una maldición. Yo le voy a decir, la maldición no es la ley, la maldición es no poder cumplirla, pues. ¿Okay? Y es un rotundo no, si la ley no es mala. Pues la ley es el carácter divino, santo de Dios, es la barra que muestra el estándar, es la voluntad de Dios para el ser humano, pero no es el camino para la salvación. Nadie puede llegar al cielo por cumplir, no podemos. Esforzarnos y vivir bajo este estándar anuncia que ya somos salvos. Esto es, si tú quieres llegar al cielo por cumplirla, no vas a poder, pero si ya eres del cielo, la ley todavía cuenta, esa es la forma que Dios quiere que vivas. ¿Sí? No tienes que ser perfecto en cumplirla porque no puedes, pero todavía es válida, está allí y te anuncia lo que no quiere Dios que haga. ¿Se entiende también eso? Sí, son cosas que tenemos que entender porque hay un balance en todo esto. Tienes que saber qué dice la Biblia y cuando lo entiendes, entonces ya sabes. Eso es lo que dice la Biblia y luego llega alguien y te confunde o está confundido y te quiere enredar. No, así es. La ley es buena porque es el carácter de Dios. Yo no ando buscando cumplirla para ir al cielo, la ando buscando cumplir porque del cielo soy, porque ya soy de Dios. Sí, eso es lo que quiero hacer y eso tienes que explicarle a alguien que no lo entienda. Y queremos acá, anuncia que ya somos salvos
y queremos con ello agradar a Dios en lugar de llegar a ser salvos por cumplir, lo cual no es bíblico. Todas estas iglesias que practican hacer actividades como evangelizar, ayunos o retos de generosidad, de los cuales si los hacen ganan puntos, indulgencias para asegurar el cielo, esto, hermanos, es algo que a los hombres agrada, porque habla de la vanidad del hombre. Habla de si hay una iglesia en donde hay tantas cosas y tú ganas indulgencias y puntos para llegar al cielo, ¿por qué hay tantas iglesias legalistas? Porque esto le agrada a los ojos de los hombres. Esto es a nuestra vanidad. Yo cumplí, yo gané. Veme Dios. Veme Dios, todo lo que yo he hecho. Ni modo que me vaya a negar Dios la salvación, porque yo soy el que limpio la iglesia. ¿Sí? Si te fijas cómo es la vanidad, es el egoísmo, es el ego. Ese es nosotros. Nos gusta hacer eso, presumir, yo hago, yo digo, yo soy, véanme qué santo soy. Por eso estas iglesias están llenas de gente que se tienen en el suelo y que gritan que son más santos que los demás y quieren gritar más en las alabanzas y quieren hacer porque quieren hacer para aparentar, pues. Porque si sus vidas estuvieran así de santas, no necesitarían de hacer tantas cosas públicas porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Hay un pasajito que acabamos de leer en los estudios de que estamos leyendo de la Biblia, en donde el profeta Samuel va a la casa de Isaí a escoger a los 7 hijos de Isaí para ver cuál es el ungido. Y sale el más bonito, se me hace que se llama, ya no me acuerdo, Elar o algo así, y ese está alto y Dios dice, no lo veas a ese, porque Samuel dijo, oh, ese es el ungido de Dios, mira nomás qué guapo, se parecía más o menos como yo. No es cierto. ¿Verdad? Y Dios le dijo, este no es, no lo veas, ese no es. Luego venía otro, oh no, entonces este es, le decía Samuel a Dios. Y Dios le dijo, no, es que los hombres ven una cosa, Dios ve el corazón. Y llegó David, lo cual dice ahí que estaba bonito también. Sí, pero Dios seguramente no estaba tan bonito como su hermano. Y Dios dijo, este es. Sí, porque Dios no anda viendo las apariencias. ¿Cómo nos vemos para decir, este está feo para el infierno, este está bonito para el cielo? No. Imagínate si fuera, ¿quién tuviéramos chance? ¿Verdad? Pero Dios ve tu corazón. Si Dios anda viendo lo que tú quieres hacer, tu deseo, eso es lo que Dios ve. Entonces, si Dios nos ve en la iglesia gritando y aparentando, no son esos los que está buscando Dios. Es tal vez el que no dice nada, uno que está calladito, uno que está allá, está orando y está serio y todos dicen, mira, está viendo ahí caricaturas en el teléfono o algo, como tú estás orando. Sí, y a este Dios ya lo eligió y ya tiene su lugar en los lugares celestiales. Te digas qué bonito es, mejor ser santo como Dios dice que como el mundo dice. Es bueno de entenderlo, es bueno de entender. Esta es nuestra realidad. Dice, pero la gente dice, yo hice, yo oré, yo di. Y me esforcé, yo cumplí. Esto es contra Dios si lo haces para ser salvo. Ahora, si ya eres salvo y haces, Dios quiere eso, pues. Dios quiere que vivamos santamente y que demos para gloria de Él, que lo hagamos para gloria de Él, no para nuestra salvación. ¿Se entiende eso? Es que es tan bonito, se los prometo, entenderlo te libera, realmente esa es la libertad que estamos buscando. Queremos ser libres de lo que el mundo dice, de lo que la vanidad, de lo que nuestra carne dice y entrar al gozo de Dios, al servir con gozo, al hacerlo si una persona que sirve a Dios, si no lo hace con gozo por servir a Dios, entonces realmente su servicio es para Él y está esperando el aplauso y el agradecimiento de los demás. Sí, lo cual no va a funcionar de acuerdo a los cristianos en el plan que Dios tiene. Tenemos que hacerlo con este gozo increíble. ¿Sí? ¿Qué tiene que nadie te note? ¿Qué tiene que nadie te vea tan santo como tú crees que es? ¿Qué tiene el juez tuyo? Como dijo Pablo, tengo en poco en que el que me juzguen, tengo alguien que me juzgue. El que me va a dar el cielo, el que murió por mí. A Él tengo que agradar, no más. No es que a los demás les hagas fuchi. Los amas. Porque amas a Dios, pues. Aunque te critiquen, está bien. Porque dice acá otra vez, yo oré, yo di y me esforcé, yo cumplí. Esto es contra Dios porque para salvación Él ya se ha provisto como cordero. Wow. Y complació al Padre. Si para salvación no ocupas hacer nada, para salvación Él se ofreció a sí mismo. Y el Padre dijo, en este me complació. A Él oír, a Él seguir. Me ganó, me satisfació. Ahora todos ustedes en Él, si de la forma que podemos satisfacer, complacer al Padre, es en Jesús.
No son tus obras, es Jesús. Es Jesús en ti, es tú en Jesús. ¿Se fijan que esto es bien simple? Es más simple que cumplir con todo. El Padre se complace en el Hijo, y los que estén en el Hijo complacen al Padre en el Hijo. Es súper simple. Es como de kinder. Es como que hasta yo lo entiendo, es más. No se les digo todo. El Padre, quien ha quedado satisfecho con el solo sacrificio de Jesús en la cruz. Para nosotros la salvación es gratuita. A Jesús le costó su vida, pero resucitó. Y es pues en Él que por la fe hemos recibido el perdón y la vida eterna. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, porque es la gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. A esta tenemos que darle gracias a Dios, a la gracia de Dios. Sí, la gracia no es una persona, pero es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que Dios ha tenido para con nosotros. Somos salvos por su gracia. Aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, si hay algo que Dios usó para aceptarnos en Cristo Jesús, es su gracia. Es su gracia. La evidencia de tu salvación es una vida santa, agradable a tu Señor. Tú eres suyo. La gente puede ver a Jesús viendo tu rostro, viendo tus pies, a dónde vas, tus manos, qué haces, tu corazón, cómo sientes. Cumplir con la ley es nada. Adorar a Dios con conducta santa y genuina da evidencia de tu posición ante Dios. Hermanos, si no sienten la necesidad de serles santos y agradables constantemente de voluntad, seguro que necesitas más conocimiento de su amor. Si yo esto lo puse con dolor, porque de repente una persona que es salva por gracia, no tiene la necesidad, la urgencia de ser santo. Porque dice, oh, ya no es cumplir. Entonces, ¿para qué cumplo? Pero si no tienes la necesidad de servir, de sacrificar de ti a Dios porque eres salvo, hace falta que estudies más. No entendimos. Sí, el versículo que dice segunda de Corintios 5:14. Sí, ahí dice, el amor de Cristo me constriñe. Esto es, cuando veo su amor, me siento obligado a contestar a tan gran amor, y la única forma que puedes contestar es servirlo a Él, adorarlo a Él, obedecerlo a Él. Si no sientes la necesidad después de que Dios te salvó por su gracia, si no es que le vayas a pagar algo, pero cuando Dios te levantó del lodo donde estabas, de aquel hoyo terrible, y te puso en su presencia, ¿cómo puedes seguir mascando chicle y cantando una canción del mundo? ¿Se entiende eso? O sea, si no sabes que eres salvo, si ya sabes que eres salvo, perdón, entonces tienes que esforzarte a vivir como salvo, porque Jesús dijo, son sus frutos. Por sus frutos sabrán quiénes son. ¿Sí? Los salvos, los hijos de Dios, tenemos que ser más santos, y nuestra conducta tiene que ser más impecable que los que quieren llegar a Dios por salvarse. Porque nosotros ya lo logramos en Cristo Jesús. Somos de Él. Somos los suyos. Nuestra boca tiene que ser más buena. No tenemos que seguir echando mentiras y maldiciones y hablando mal de la gente. Sí, porque somos de Dios, pues. Tenemos que vivir con un platicar, siempre hablar bien de los demás, siempre estar buscando, no engañar a nadie. Y obviamente las malas palabras no las ocupamos, pues. No se ven en el Hijo de Dios. ¿Se fijan en esto? No es una regla que hay que cumplir. Si yo veo a un cristiano en la calle y oigo que está diciendo malas palabras, voy a decir, es un mal cristiano, no entiende nada. ¿Sí? No es que no puedo decir, ojalá que nadie diga, te vas a ir al infierno, que no sabemos. Sí, pero no se ve bien en el Hijo de Dios. Dios dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Ahora es por gozo, pues. Es por alegría, es lo que yo quiero hacer. Soy hijo de Dios y así vivo.
seguro que necesitas más conocimiento de su amor. Ocupas saber más, conocer más su gracia, si no te ha tocado el punto. Hablar más de su justicia y aún de sus juicios. En Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿sí?, de tu egoísmo, de las cosas físicas, de las necesidades tal vez carnales, en lugar de buscar las necesidades espirituales, dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este versículo dice eso. Si tú eres de Dios, entonces tienes que buscar las cosas espirituales, y las cosas carnales tienes que quitarlas. Tienes que quitarlas. No podemos ser hijos de Dios y luego vivir como hijos del diablo. ¿Se entiende eso? Sí, el hablar, el comunicarte con la gente, el hacer cosas que no son las que Dios quiere, o que a Dios le gustan, y podemos todavía poner los 10 mandamientos. Sí, porque no son para salvación, son para ver qué malos somos. Anuncian el pecado que tenemos. Entonces, si nosotros vemos lo que a Dios le gusta y lo tomamos en consideración para que nuestra conducta vaya mejorando cada día, sí, no porque vamos a ir al cielo si cumplimos eso, pero porque queremos agradar a Dios, porque de Él somos, entonces todavía esos estándares quedan, obviamente, para nosotros, y cómo perfeccionar nuestra conducta como hijos de Dios y dar buen testimonio de Él, y entonces sí, hacer el ministerio que Dios quiere que la iglesia haga, compartir el evangelio con nosotros, porque te van a ver que tú eres una persona confiable, pues. Una persona que tiene este gozo de la salvación que Dios quiere que tengas. Sí, el evangelio no es si no te arrepientes te vas a ir al infierno, pecador malvado. Ese no es el evangelio, aunque es verdad, pero el evangelio es Dios te salvó por su amor. Te ama tanto. Es lo mismo, pero no es el evangelio un látigo. Es una caricia. Dios te ama y murió por ti en la cruz, arrepiéntete. Dios te ama. Él por su gracia te salvó. Sí, lo otro también cuenta, pero no es la forma de llevar a la gente al cielo. Arrepiéntete, pecador maldito, relájate de mí, me vas a pegar lo pecador roñoso Ese no, aunque es verdad, aunque todavía cuenta, esa no es la forma de aproximarte a una persona que no entiende nada. Tiene que ser con tu dulzura, con el amor que Jesús vino y murió por ti cuando todos éramos enemigos de Él. Amén. Dice aquí todavía en Romanos 8, en el 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La ley, puse acá, la ley junto con reglas y toda clase de legalismos nunca traen paz, sino ruina, dice la Biblia en Santiago 2:10, porque cualquiera, fíjate bien aquí, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es, usted puede decir, yo cumplo con todos los 10 mandamientos, nomás me hace falta uno, pues ya le erraste, porque ese uno te convirtió en uno que no pasó, en uno que reprobó. Se hace culpable de todos. Spurgeon lo puso así: la ley es el camino que sigo y me guía, y no la dura vara que me dirige. En palabras bien sencillas, si lo entendemos, ya con todo lo que he dicho, se entiende mejor. Voy a decirlo otra vez. Dice, la ley es el camino que sigo y me guía, y no la dura vara que me dirige. Pablo concluye, ¿en serio oíste la ley y quieres andar bajo su yugo? Nadie pudo cumplirla, nadie pudo ser salvo por la ley. Versículo 22 de Gálatas dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pues acá de esto, los Gálatas aún no vivían sumisos a la ley. Sí, los Gálatas querían andar como la ley decía, porque estaban influenciados por los judaizantes. Todavía no eran gente que andaba bajo la ley. Los Gálatas no son judíos, los Gálatas son como nosotros, son gentiles. Entonces, pero estaban influenciados por los judíos que se habían convertido al cristianismo para que se circuncidaran y cumplieran la ley y todos los ritos, lo cual no era necesario, no es necesario para salvación, ya dijimos muchas veces. Entonces, los Gálatas no
Aún no vivían sumisos a la ley, pero parece que les interesaba comenzar a hacer eso. Aún Pablo quiere explicarles que vivir bajo la ley primero es vivir sin esperanza de salvación. No hay salvación en la ley o por cumplir. Luego es una vida sin libertad y sin propósito. Es una muy buena y sana forma de decírselo a alguien que quiere cumplir con la ley y que quiere respetar el sábado y que quiere respetar las dietas. Si no hay salvación en eso, te esclavizas sin ningún propósito. Y muy astutamente, apóstol Pablo pone un punto donde el Antiguo Testamento le servirá de plataforma para exponer el Evangelio. Abraham tenía 2 hijos. Uno, el primero, fue hijo de Agar, una esclava, y el segundo, Isaac, hijo de Sara, su esposa, libre. Pablo lo pone así: ¿a quién se quieren parecer? ¿A un libre o a un esclavo? Si es bien sencillote. Si Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre, ¿a quién quieren seguir? ¿A quién se quieren parecer? ¿Al de la esclava o se quieren parecer al de la libre? En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Los 2 ejemplos, ¿a quién te quieres parecer? ¿A la esclava o a la libre? Agar representa la carne y Sara al espíritu. Ismael vino por capricho humano, todos sabemos esto, ¿verdad que sí? Sí, a Sara se le había dado la promesa, pero le quiso ayudar a Dios. Si su carne se metió allá, no, vamos a hacer esto, te voy a dar a mi esclava para que tengamos un hijo, porque Dios se está tardando mucho. Entonces, Ismael representa la carne, y Agar representa la carne. Isaac vino por la promesa. Dios le dio la promesa cuando Abraham tenía 75 años, cuando tenía 100, esto es 25 años, se tardó Dios. ¿Por qué se tardó Dios? ¿Y por qué en medio dudaron? Obviamente que tenemos que aprender esto. Las promesas de Dios son del tiempo de Dios. Mientras que Dios contesta, nos estamos cocinando en espíritu y en corazón. Dios nos está preparando. No podemos aventar la toalla, ya no vino Dios. Como le dijeron a Moisés, vamos a adorar un becerro, ya Moisés ya se fue. Sí, tenemos que ser pacientes. Eso va a hacer que nuestra fe crezca. Tenemos que ser dependientes de Dios continuamente. Isaac vino por la promesa divina. Todos nosotros hemos sido liberados de la esclavitud en la que estábamos cuando andábamos sin Dios en el mundo. Así, en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vino Jesús y nos libertó. Jesús vino y nos libertó. Libertó también a los judíos. Ellos estaban esperando un libertador de Roma, lo cual no es bíblico, pero estaban esperando uno que los liberare. Los liberó, ellos no lo aceptaron, y porque no lo aceptaron, nosotros sí lo aceptamos. El que lo aceptara, el que lo recibiera, pasó a tener la potestad de ser llamado por Dios hijo. Dice en el Evangelio de Juan 1. Dios nos llama a libertad. Versículo 23 y terminamos. Dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Como ya hemos estado haciendo hincapié, Ismael, hijo de Abraham, con Agar, un hijo que fue producto de la falta de fe de Abraham y de Sara. En Génesis 16:2 dice: dijo entonces Saraí, que en aquel tiempo todavía era Saraí, antes de que Isaac naciera. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y ahí es donde nació pues Ismael, producto de la falta de fe que representa pues la carne. Dios prometió a Abraham descendencia, pero a Abraham y Sara no esperaron. Aún Dios siempre cumple lo que dice y tenemos que confiar en Dios, en lo que Él dice. En Génesis 21, del 1 al 3 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sí, esto es clave para nosotros. Yo le compartí a estas personas que les digo, a esas 2 personas que estaban allá ateos,
era que yo estaba esperando el rapto de la iglesia. Y dijeron, ¿el rapto? ¿Qué es eso? Y dije, sí, el rapto antes de la gran tribulación, que son 7 años en donde Dios va a castigar, va a tratar con Israel. Luego va a venir Jesús y va a darnos un tribunal donde va a sacar a los buenos y a los malos. Y luego va a reinar, va a establecer su reino por 1000 años. Y en esos 1000 años Jesús va a estar aquí en Jerusalén, reinando hasta que venga el día del gran tribunal, el día del gran trono blanco, el juicio final. Y voltearon a verme y dijeron, ¿qué? ¿De dónde sacas? ¿Cuál caricatura es esa? Se los prometo que cuando tú tienes que decir esto por fe, es súper hermoso porque estás temblando, porque sabes que es verdad. Sí, no es que sabes, que también sabes que uno que nunca lo ha oído va a decir que vamos a estar. La Biblia dice que nosotros regresamos con Jesús en su segunda venida, que es antes de los 1000 años. Entonces nosotros los salvos vamos a reinar con Él por 1000 años, junto con gente que se está muriendo. Esto es gente que no ha muerto, gente que está durando más de 100 años. Dice la Biblia, vamos a estar los inmortales gobernando los mortales. ¿Te fijas que esto parece que está sacado de Hollywood? Pero cuando sabes que esta es la verdad y la dices porque es la verdad que tú sabes y que tú crees, cambia tu vida, cambia tu fe. Eso no es un cuento. Esto es lo que yo creo que va a suceder porque no hay duda de lo que ya sucedió, que dijo que iba a pasar y pasó. El futuro que Dios dice en la Biblia, como lo dice, es mi fe, yo lo creo. Este es mi fundamento. No tengo por qué dudar de lo que dice Dios que va a hacer. Aquí dice lo que dijo, lo que cumplió, lo que habló, lo cumplió. ¿Por qué lo vamos a dudar? Porque alguien va a decir, este es loco, porque como me dijeron, eres un fanático igual que todos, con la diferencia de que esto le hacen caso a los hombres. Yo tengo la palabra de Dios. Yo no lo inventé, esto no es lo que me gusta hacer, esto es lo que Dios dice. Cambia todo, no es mi opinión. Yo no gano. Si yo gano la discusión, yo no gano. Es Dios el que gana. Y Él no está esperando ganar, esa es la verdad. Y eso es maravilloso. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová a Sara como había hablado. Y Sara concibió, después de ser estéril toda su vida, ya tenía 90 años, de estéril toda su vida, dice la Biblia, ya no tenía la costumbre de las mujeres, esto es, estaba seca, después de 90 años ya no venía su regla, y a los 90 años Dios le envió un hijo, como lo había prometido, como lo había hablado. Es maravilloso. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, lo pone súper claro, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, bien clarito, no otra persona, Sara, le llamó Isaac. Pablo compara pues la fe cristiana entre libertad y esclavitud. Y su segundo contraste es entre el hecho de que Dios contesta supernaturalmente siempre y el trabajo y el esfuerzo humano. Se fijan, son lo que estamos aquí tratando es uno entre la libertad y la esclavitud, el otro entre lo que Dios hace porque es Dios y lo que el hombre quiere hacer con su esfuerzo. Se resume en esta gloria que ahora tenemos y llamamos fe. Amén. Conclusión final. Las personas que, como los Gálatas, prefieren seguir la ley y someterse a preceptos humanos, se hacen esclavos de estos, sin recompensa. Es como el que cree en la evolución. Te haces esclavo de eso sin recompensa, porque también lo tuviste que creer por fe. Cuando crees en creación, entonces tienes una recompensa porque Dios promete salvación y vida eterna al que crea por fe. Si la persona que no cree en Dios se hace esclavo por fe de algo que no te promete nada y que te va a llevar a un terrible resultado. El que tiene fe se somete a esto con la esperanza de vida eterna como Dios promete. Es súper maravilloso y súper diferente. Pero si entendemos qué es seguir a Dios y a sus mandamientos, entonces Dios nos deja libres. Escojamos ser esclavos como Pablo de Dios. Porque en esta decisión tenemos vida eterna. Tenemos a Dios con nosotros. Probado que Él está aquí. Jesús, ahí te va. Si Jesús, piensa dónde está Dios, en qué lugar está Dios. Si Jesús dice, voy a estar con ustedes
cada día hasta el fin del mundo, quisiera que usted pensara, ¿dónde está Dios ahorita? ¿Está delante de ti? ¿A un lado de ti? ¿Atrás de ti? ¿Al otro lado? ¿Debajo de ti? ¿Arriba de ti? ¿Adentro de ti? ¿Sí o no? Si Él dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque está. Damos gracias, Dios maravilloso. Dirige nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entenderlo y a disfrutarlo. En ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ay, disculpen lo chillón. Dios los bendiga.